Huele a carbón y a agua salada dentro de piedra. El sonido del mar viene de adentro, no de afuera, de adentro de las paredes. Como si el mar estuviera dentro de la celda y no hubiera forma de que saliera. Hay una mujer arrodillada en el suelo de piedra. Tiene un pedazo de carbón en la mano. En la pared frente a ella, el comienzo de un barco. La mulata de Córdoba existió. Su proceso está documentado en los estudios históricos sobre la Inquisición colonial mexicana. Entre ellos, el trabajo del historiador José Toribio Medina. La celda donde la encerraron sigue en pie, y lo que dibujó en esa pared no fue lo que la leyenda dice que fue. Soy señor Pesadillas, y esto es México en Córdoba, Veracruz, ciudad fundada en 1618, en la ruta comercial entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. El camino que los españoles construyeron para mover hacia el interior, lo que llegaba por mar, a mercancías, personas, plata, órdenes, todo pasaba por Córdoba. En los siglos XVII y XVIII, Córdoba era un centro agrícola, con plantaciones de caña de azúcar, operadas por mano de obra esclavizada, de origen africano. La región tenía una concentración de población afromexicana e indígena que la administración colonial observaba con desconfianza permanente. Y en esa región vivió una mujer que la administración colonial eventualmente decidió que era demasiado para seguir ignorando. El Tribunal del Santo Oficio la llamó la mulata de Córdoba en sus registros, no porque ese fuera su nombre, sino porque era la manera en que el sistema identificaba a una mujer cuya ascendencia africana e indígena no tenía lugar en las categorías de nombre que el sistema reconocía como válidas. Era conocida en la región de Córdoba por sus prácticas de cura. Las comunidades la buscaban. Gente de todos los estratos sociales, según lo que el proceso inquisitorial documenta, llegaba hasta ella con enfermedades que la medicina colonial no sabía tratar. Ella trataba, y los tratamientos funcionaban con una consistencia que la medicina oficial de la época no podía explicar, y que por lo tanto clasificó como pacto con el diablo. El historiador José Toribio Medina, en sus estudios sobre la Inquisición colonial mexicana, publicados a inicios del siglo XX, registra el caso. Fue procesada, presa y llevada a la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. La fortaleza es real. Está construida sobre arrecifes en el puerto. Se puede visitar las celdas donde la Inquisición mantenía a sus prisioneros. Siguen en pie. La leyenda dice que en la celda pidió carbón al carcelero. Dibujó un barco en la pared. Le preguntó al carcelero qué le faltaba. Él dijo el equipo y la tripulación. Ella completó el dibujo, entró al barco, desapareció, nunca más fue vista. La Inquisición de México registró lo que la mulata de Córdoba hacía. Lo que no registró fue por qué funcionaba. Y esa diferencia es todo. Lo que acaban de escuchar está documentado en los estudios históricos sobre la Inquisición colonial mexicana. Lo que viene es lo que ningún canal explica, que era exactamente lo que la Inquisición llamó brujería. ¿Por qué la comunidad de Córdoba construyó la leyenda del barco después de su muerte? ¿Y por qué el barco que dibujó en la pared no es el milagro de esta historia? Si no están suscritos, activen la campanita ahora, porque lo que sigue convierte a la mulata de Córdoba en el caso más documentado de conocimiento médico destruido por la Inquisición mexicana y preservado por una leyenda. Y aquí está lo primero que nadie explica sobre la mulata de Córdoba. El proceso inquisitorial documenta con detalle las prácticas por las que fue acusada. Uso de plantas para tratamientos de salud. Conocimiento de sustancias que alteraban estados de conciencia. Preparación de remedios para enfermedades que la medicina colonial no podía tratar. Lo que el tribunal llamó hechicería y lo que describió como pacto con el diablo era, en términos que la etnobotánica moderna reconocería sin dificultad, un sistema de conocimiento que combinaba farmacología de plantas de México y del Caribe con prácticas de curación de tradición africana. No era magia, era medicina. Una medicina que funcionaba con materiales que el entorno proveía, con procedimientos que las comunidades
habían perfeccionado durante generaciones, y con un conocimiento de la fisiología humana que la medicina colonial oficial, con toda su infraestructura institucional, no podía igualar en los casos que llegaban hasta ella. Y el detalle que hizo su caso inquisitorialmente grave no fue que practicara, fue que era eficaz. El proceso documenta que entre las personas que la buscaban había miembros de la administración colonial, gente con poder, gente que debería haber recurrido a los médicos que el sistema ponía a su disposición, y que en cambio hacía el camino hasta Córdoba para ver a una mujer que el mismo sistema estaba a punto de procesar por bruja. Esta es una interpretación verificable en los estudios históricos sobre la Inquisición colonial mexicana, no un hecho cerrado, pero es la que explica por qué su proceso fue tan extenso y por qué la comunidad que la conocía nunca aceptó que lo que hacía fuera crimen. La Inquisición la procesó por bruja. Lo que el proceso documenta es una médica, es finales del siglo XVII. Usted está en la celda de piedra de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. El mar está en todas partes, no se lo ve, pero se lo escucha. Las paredes están húmedas permanentemente. El suelo está húmedo. El aire sabe a sal. La fortaleza fue construida sobre los arrecifes del puerto y el agua entra por las grietas de la piedra con la marea. Si usted no supiera dónde está, podría pensar que está dentro del mar y no sobre él. Ana. Hay una mujer sentada en el suelo. Ann no está llorando, no está orando. Ann está mirando la pared. El Tribunal del Santo Oficio la llamó la mulata de Córdoba en sus registros. Ese es el nombre que sobrevivió, no porque sea el suyo, sino porque fue el que la Inquisición usó para identificarla en el proceso que pretendía destruirla. Hay una ironía en eso que ningún inquisidor previó. La mujer le pide carbón al carcelero. No papel, no tintan carbón. El carcelero trae carbón porque no hay ninguna regla que lo prohíba. ¿Qué podría hacer una condenada con un pedazo de carbón en una celda de piedra? Ella sabe exactamente qué hacer. Se arrodilla frente a la pared y empieza a dibujar. Un casco, un mástil, las velas, las cuerdas. Trabaja despacio y con precisión, como alguien que está ejecutando algo que ya tiene completamente formado en la cabeza. No está improvisando, está transcribiendo. El carcelero Mirán le pregunta ¿qué es? Ella dice un barcón. Él dice le falta el equipamiento, le falta la tripulación. Ella termina el dibujo. Después hace algo que el carcelero nunca supo cómo explicar cuando se lo preguntaron, algo que las versiones de la historia han convertido en milagro, en magia, en sobrenatural. Algo que, si uno escucha con atención lo que el carcelero describe, en las versiones que llegaron hasta nosotros, no necesita ninguna explicación sobrenatural para ser completamente perturbador. La mulata de Córdoba no dibujó un barco para escapar, dibujó un barco para que la Inquisición tuviera que explicar a dónde fue. Y en esa explicación, ella sobreviviera. Y aquí está la segunda cosa que nadie dice en voz alta sobre la mulata de Córdoba. La leyenda del barco no la creó ella, la creó la comunidad de Córdoba después de su muerte o desaparición. Y la creó con una función específica que ninguna versión popular de la historia menciona. La Inquisición colonial mexicana tenía un protocolo para las condenadas. No terminaba con la sentencia, terminaba con la destrucción del legado, quemar los objetos, prohibir que el nombre fuera pronunciado en público, perseguir a las familiares o discípulas que continuaran practicando lo que la condenada había enseñado. La sentencia no era solo contra la persona, era contra la posibilidad de que lo que la persona sabía continuara existiendo. La comunidad de Córdoba sabía eso, y necesitaba un mecanismo para hacer esa destrucción imposible. La leyenda del barco imposible era ese mecanismo. Si la mulata de Córdoba escapó de forma sobrenatural, no estaba muerta. Si no estaba muerta, la Inquisición no había ganado. Si la Inquisición no había ganado, el conocimiento que ella cargaba no necesitaba ser destruido, porque ella podría volver a recuperarlo. Y mientras existiera la posibilidad de que volviera, la comunidad tenía razones para preservar lo que ella
había enseñado, para seguir enseñándolo, para protegerlo de las personas que venían a buscarlo con el propósito de eliminarlo. La leyenda no preservó a la mujer, preservó lo que ella sabía. Eso no es sobrenatural. Eso es exactamente cómo funciona la resistencia cuando el enemigo puede quemar tus libros, pero no puede quemar la historia de que tus libros existieron. Pero aquí está lo más perturbador de todo. La fortaleza de San Juan de Ulúa existe, está en el puerto de Veracruz. El gobierno mexicano la declaró patrimonio histórico, y las celdas donde la Inquisición mantenía a sus prisioneros están abiertas al público. Y en una de las paredes de piedra de esas celdas, la ubicación exacta varía según la versión que se consulte. Hay marcas que generaciones de veracruzanos identifican como el trazo del barco que la mulata de Córdoba dibujó. No es un barco completo. Son trazos de carbón en piedra que pueden interpretarse como figura o como accidente de la piedra, dependiendo de quién los mira. Pero las comunidades de Veracruz eligieron interpretarlos como barco hace 300 años. Y esa elección colectiva de interpretación es, en sí misma, el documento más perturbador que la leyenda dejó. Porque no es un acto de fe, es un acto de decisión. La comunidad decidió qué ver en esa pared, y lo que decidió ver fue a ella. Investigadores que han trabajado con comunidades del sotavento veracruzano documentan que las prácticas de curanderismo por las que la Inquisición procesó a la mulata de Córdoba continúan siendo ejercidas en la región de Córdoba con una continuidad identificable hasta el presente en las plantas. Los procedimientos, el conocimiento de la fisiología que la medicina colonial llamó pacto con el diablo, y que la farmacología moderna llamaría, en varios casos, activo verificable. La Inquisición destruyó a la mujer, no destruyó el conocimiento. La Inquisición de México procesó a la mulata de Córdoba para que nadie pudiera aprender lo que ella sabía. 300 años después, lo que ella sabía sigue siendo enseñado en Córdoba, y nadie sabe quién lo enseñó después de ella. Empezamos con una mujer arrodillada en una celda de piedra con un pedazo de carbón. Terminamos con el mismo carbón en la misma pared 300 años después, y las mismas comunidades eligiendo ver en esos trazos lo que necesitan ver. La mulata de Córdoba fue una mujer de ascendencia africana e indígena que vivió en Córdoba, Veracruz, en los siglos XVII y XVIII. El Tribunal del Santo Oficio la procesó por prácticas que el proceso documenta como uso de plantas medicinales, conocimiento farmacológico y tratamientos que la medicina colonial no podía replicar. Lo que la Inquisición llamó hechicería era medicina. Las personas con poder la buscaban. Eso hizo su caso grave. Fue procesada y encarcelada en San Juan de Ulúa. Lo que hizo en esa celda se convirtió en leyenda, y la leyenda fue construida por las comunidades que la conocieron, con una función específica: a nacer imposible la destrucción del conocimiento que ella cargaba. No escapó por la pared, escapó por la historia que la comunidad construyó sobre ella. El barco era el único documento disponible para una mujer sin papel y sin tinta en una celda de piedra. Y fue suficiente. La Inquisición que la procesó está extinta. Lo que ella sabía sigue siendo enseñado en Córdoba. Lo que Señor Pesadillas les deja esta noche no es una respuesta sobre lo que pasó en esa celda a finales del siglo XVII. ¿Ustedes creen que la mulata de Córdoba sabía que estaba creando una leyenda, o solo estaba dibujando lo único que podía dibujar con lo que tenía? Nos vemos el miércoles.